Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Hoy vengo a hablaros de la luna nueva en Sagitario, el primero de los grandes escenarios dentro de este periodo de manifestación. Y es que esta luna es una luna muy interesante por los aspectos que se forman en torno a ella y que nos dan muchas pistas sobre cómo manejar la energía de los momentos en los que nos encontramos. Y bien, aquí os traigo la carta de la luna nueva en Sagitario. Tenemos, como siempre, en una luna nueva a la conjunción de la luna y el sol. Digamos que esa conjunción es lo que hace un nuevo inicio y lo hace en la energía de Sagitario. Recordad que el Sol viene de hacer una conjunción con Marte en Escorpio, donde después de todo el drama de estos 2 años, el trabajo con la sombra, el eje Tauro-Escorpio, pues ese fuego interno, ese guerrero, ¿no? Ya hablamos de él en otros vídeos, el flipao, ¿no? Tenía ganas de comerse el mundo, decir, oye, vamos a salir del drama, vamos a darle vidilla a esto. Entonces llegamos aquí a esta luna nueva, donde Marte llega junto al Sol y se encuentra en conjunción con esta luna nueva, con lo cual toda esta energía que hemos ido gestionando desde la batalla con ese mundo interior, ¿no? El guerrero que sale de las cenizas, ¿no? Y que tiene ganas de renacer, ¿no? Y vivir todo este impulso es lo que de alguna forma lleva a este nuevo inicio, ¿no? Es como se genera algo nuevo. Pero claro, para lograr darle salida a toda esta energía, para poder llevarlo a, precisamente, a la practicidad, ¿no? Fijaros el ascendente en el que se forma esta luna nueva, un ascendente Virgo, ¿no? Que nos dice, vale, sí, pero encuentra el lugar, encuentra la forma de darle funcionalidad, de llevarlo, de traerlo a tierra, ¿no? De encontrarle un sitio, de encontrar una forma de manifestarlo. Entonces, para lograr esto, este cielo nos muestra una serie de pautas que debemos seguir para poder manifestar toda esta energía de forma adecuada. Y bien, vamos con el primer aspecto que nos interesa. Y este es la cuadratura a Neptuno en Piscis, que se pone directo justo el día 7 de diciembre. Entonces, este Neptuno en Piscis, que ha estado retrogradando, es un Neptuno, hablamos de nuestro espíritu, y más en Piscis, la parte profunda, el plano astral, ¿no? Es como nuestra parte potencial, como esa parte elevada nuestra, ¿no? Algo así, pues como hemos dicho en otros vídeos, como si nosotros fuéramos una semilla, pues ese árbol en el que se puede convertir esa semilla, es decir, el máximo potencial, como si no existiera el tiempo, porque básicamente en el plano astral, en Piscis, el tiempo no funciona de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Pasa que al despertar ese espíritu, es como de lleva tiempo gestionando, sobre todo con este Saturno en Piscis, un escenario de coherencia emocional, de coherencia espiritual, es decir, algo nos está moviendo a un nivel interno, pues este espíritu despierta con muchas ganas y claro, se junta el flipao con el soñador. Entonces esto es un cóctel un poco peligroso. ¿Por qué? Pues porque si Sagitario, que es una energía muy expansiva, por falta de tierra siendo su opuesto complementario, tiene cierta dificultad para concretar, para materializar, pues claro, tú le pones a Neptuno, que a ver, no es que sea malo Neptuno, ¿no? Pero claro, Neptuno le muestra un mundo de muchas posibilidades. Y el flipao, ese stellium de luna nueva y Marte en Sagitario, ¿no? Ese arranque, esas ganas de un nuevo inicio, ¿no? De comerse el mundo, pues es como si tuviera muchas opciones, demasiadas opciones. ¿Por qué? Porque Neptuno en Piscis, claro, es el aspecto potencial, ¿no? Entonces, claro, si a Sagitario le cuesta entrar en tierra, por ser su opuesto, el hecho de que esté con Neptuno, por eso hay una cuadratura, porque le cuesta todavía más concretar, le cuesta todavía más decidirse, e incluso se puede perder, ¿no? Ya hablamos de esta cuadratura en el vídeo anterior un poquito, cuando la hizo con Mercurio, ¿no? Pero, claro, es como una acción que al final le faltan límites, ¿no? Ese Neptuno es como que lo mezcla todo y le muestra un escenario en el que a Sagitario le cuesta arrancar, ¿no? Le cuesta decir, oye, ¿me decido por algo o no me decido por nada? Incluso caer en la fantasía, ¿no? Es decir, o quedarse en el limbo, ¿no? Eso de quedarse de sí, yo quiero muchas cosas y yo puedo conseguirlo, pero no, que esa energía no llega a ningún lugar, ¿no? Como de hablar mucho de que lo voy a conseguir o creerse mucho, mirarse al espejo y decir, yo lo voy a lograr todo, pero los días pasan y yo no hago nada, ¿no? Entonces, además de todo esto, el hecho de que esté Neptuno directo en cuadratura a ese Sagitario, lo que puede generar también es que vivamos las cosas desde un lugar que no es este, ¿vale? Y me explico. ¿Qué pasa? Pues que yo, por ejemplo, en el plano astral puedo volar, puedo crear realidades con un chasquido de los dedos, pero aquí, en la realidad material, eso no es posible. Por tanto, ¿es real que yo puedo volar? Claro, el concepto de realidad con Neptuno se difumina.
el concepto de verdad. Y claro, Sagitario es la síntesis, la verdad. ¿Cómo llegamos a la verdad? ¿Cómo llegamos a la síntesis si está nuestro espíritu? Oye, que es fantástico, nuestro espíritu nos muestra hacia dónde podemos llegar. Pero ¿qué de todo eso donde podemos llegar nos resulta factible? ¿Qué de todo eso nos resulta útil? ¿Qué de todo eso nos resulta práctico y funcional? ¿No? Entonces, ¿qué puede significar este aspecto? Puede significar, por ejemplo, ¿no? Que si yo me encuentro en una situación complicada, pues Neptuno me va a decir, no, esto es un pacto, estas dos personas, tú y esta persona habéis pactado todo esto, y bueno, pues no hay ningún problema. Y claro, pero el hecho de que haya un pacto, el hecho de que Neptuno nos diga, no, si está todo bien, todo forma parte de la perfección, no significa que yo aquí me tenga que quedar quieto o que tenga que aceptar ciertas situaciones. Claro, Neptuno a veces nos complica el hecho de poner límites, ¿no? Somos todos uno y es perfecto, pero somos todos uno no es tan bonito cuando me estoy comparando con un ladrón, cuando me estoy comparando con, pues bueno, una persona a la que quizás tengo que decirle stop hasta aquí, ¿no? Tengo que poner límites, porque si no, claro, imagínate que yo dejo la puerta abierta de mi casa y dejo entrar a todo el mundo. Eso lo haría Neptuno, porque claro, como todos somos uno, como todo es perfecto, todo es maravilloso y en el plano más elevado todos somos almas muy bonitas, pero claro, esto no es una realidad, o al menos a día de hoy no es una realidad, no es práctico. Si yo dejo la puerta abierta, va a aparecer alguien seguramente, o igual no, pero existe la posibilidad de que entre alguien y bueno, pues no será tan bonito el desenlace, ¿no? Entonces, esto a efectos prácticos, tras una síntesis, podemos decir que hay una realidad detrás de lo que estamos viviendo que puede ser un poco confusa y que hay una verdad tras esa realidad. Es decir, ¿qué es lo que yo considero realidad? Si yo lo que considero realidad es este plano físico, es decir, si lo que quiero yo es manifestar aquí eso que Neptuno me está diciendo, hay una tensión, la tensión que se ve en esta carta, ¿no? Porque falta tierra. Es decir, si yo sigo los designios de mi espíritu, pero solo sigo los designios de mi espíritu y me olvido de Saturno, me olvido de la Tierra, entonces no hay una estructura a través de la cual canalizar. Entonces este aspecto es un aspecto muy positivo en el sentido de que potencia esa expansión, potencia ese optimismo y le da muchas oportunidades, pero claro, hay que tener cuidado porque detrás de todo esto puede haber una verdad o una realidad que pueda no ser todo lo clara que nos está pareciendo ahora. Por tanto, esta luna, con este aspecto que yo considero uno de los más principales dentro de lo que es el movimiento de esta luna, de estos días, dentro del movimiento de estos 6 meses que abre esta luna, es que durante todo este tiempo vamos a encontrar una verdad tras ese velo, ¿no? Que sí, es que además a mí me encanta el plano astral y me encanta ver lo que hay detrás de la realidad material, pero a efectos prácticos, por algún motivo, olvidamos toda esa parte o gran parte de ella. Entonces, básicamente lo que significa esto es que es posible que en estos 6 meses lleguemos a una síntesis tras algo que se encontraba velado, que se encontraba tras esa nebulosa. Entonces, con este aspecto, pues bueno, tenemos una gran facilidad para conectar con ciertos aspectos de nuestro espíritu, ¿no? Y el problema es que nos podemos perder en esos aspectos, ¿no? Y ahí donde yo, por ejemplo, en el plano astral puedo volar, eso no significa que literalmente voy a poder volar aquí en la realidad física. Puede tranquilamente ser un simbolismo que mi espíritu utiliza para mostrarme, pues bueno, que puedo superar mis límites en esta realidad. Y eso no significa que yo estoy volando. Entonces, ¿es real que puedo volar? Si lo miras a un nivel simbólico, sí. Pero si no, puede llevarnos a cierta confusión. Yo os explico este ejemplo de poder volar en el plano astral, pero hay muchos más. Y otros prácticos que de alguna forma nos muestran que no todo es literal en el espíritu. O sea, que no todo lo que nos muestra el espíritu es literal. Por ejemplo, me encuentro con muchas personas que me dicen, no, es que me han dicho que es mi alma gemela, o es mi llama gemela, o es mi tal. Muy bien, pero ¿significa eso que tengas que estar con esa persona el resto de tus días? No. Y yo soy muy consciente de esto porque hay algunos vínculos, incluso vínculos muy potentes, que tienen pactos de durabilidad determinada. Entonces, claro, ese Neptuno nos puede llegar a confundir a la hora de decir, no, es que como es mi llama gemela, como tengo una gran conexión con esa persona, yo me pierdo, me fundo, elimino el límite, elimino la separación y a esa persona le permito todo. No funciona así. No funciona así. Y de hecho es posible que muchos de estos vínculos vengan a enseñarnos a poner límites. Entonces, bueno, es un aspecto muy interesante que de alguna forma le da a este nuevo inicio un carácter de revelación de algo que se encontraba oculto. Es decir, algo que nosotros, o algo por lo que nosotros estamos actuando y que luego veremos que tiene mucho que ver con esa parte escorpiana, especialmente por ese Venus, ahora entraremos,
algo que estaba velado para nosotros se nos revela en estos próximos 6 meses, y todo esto es debido a los siguientes aspectos que voy a mencionar. Y el siguiente aspecto que quiero mencionar es precisamente este. Ya hablamos de él en el vídeo anterior, por tanto no me extenderé muchísimo. Entonces, si tuviera que faltarle algo a esa cuadratura con Neptuno, ¿qué sería? Pues precisamente un aspecto como este, un aspecto en el que se mezclan los 3 signos de tierra. Un gran trígono de tierra que nos aporta un aspecto de materialización. Entonces, lo más importante de este aspecto es que, siendo ascendente Virgo, el ascendente de esta luna nueva, cuyo regente es Mercurio, y después de todo lo que hablamos en el vídeo anterior, todo este trígono lo que nos muestra es que con todo este movimiento, ¿no? Es decir, con todo este impulso sagitariano, conectando con el espíritu, con esa nebulosa, ¿no? Con esa expansión sin límites, se está empezando a crear una estructura mental. Y claro, esto es precisamente lo que necesitamos, una estructura. Por tanto, esto nos muestra, por un lado, que no es bueno precipitarse, ¿no? En estos momentos. No es bueno decir, ¡ah, manifestación, vamos a por todas! No, ¿por qué? Pues porque tenemos esa cuadratura con Neptuno que nos puede, por decirlo así, nos puede poner espejismos delante del camino, ¿no? Es como de, este Mercurio está trabajando, está en Capricornio, y está construyendo una estructura que va en base a todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Una estructura que va en base a todo lo que deseamos construir, hacerlo de forma funcional y práctica, encontrar una forma de manifestar, y luego, claro, teniendo en cuenta que el regente de Capricornio es Saturno y que está en Piscis, una estructura coherente a nivel emocional. Entonces, esto genera un cierto equilibrio con ese Neptuno. Un cierto equilibrio, cuidado, porque estamos hablando de Mercurio, la mente. Es decir, todavía falta que entren el resto de planetas. Hace falta que entre el Sol, que entre Marte, luego entrará Venus, y luego, como os dije en el vídeo anterior, se generará el gran sextil hacia Saturno. Entonces, el momento de ahora, y con este aspecto, nos está diciendo, empezamos a crear una estructura. Vemos a Neptuno que está en cuadratura con ese impulso interior, ¿no? Con ese guerrero que renace de las cenizas, que llega a Sagitario y dice, vamos a por todas, vamos a buscar una salida a todo esto, y tenemos esta luna nueva que nos está diciendo, lo vas a encontrar. Antes de encontrarlo, cuadratura con Neptuno, tenemos que eliminar todo lo que no es práctico, todo lo que no es funcional. Es decir, sí, yo soy un árbol y yo puedo dar ciertos frutos, pero si antes de dar los frutos tengo que construir ramas, ¿de qué me sirve estar pensando en los frutos? Entonces, quedémonos con lo que nos es funcional, con el siguiente pasito de nuestro camino. Ya llegaremos a los demás. Y sí, podemos mirar a los demás, pero no nos adelantemos, ¿no? Esto es un poquito lo que nos está diciendo esto. Y antes que todo esto, Mercurio, con este gran trígono, nos está diciendo, construyamos una estructura que nos permita dar salida a todo ese impulso. No es momento ahora de lanzarse a... Bueno, cada uno, yo no voy a decir qué es lo que tenéis que hacer. Cada uno lo sabe y el corazón nunca se equivoca. Porque incluso cuando se equivoca, lo hacía a propósito, con un objetivo, un sentido objetivo detrás de ello. Pero ese Mercurio está diciendo, vamos aquí. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y eso no significa que no tenemos que estar quietos pensando en nuestra casa, no. Significa que en nuestro día a día, conforme vayamos avanzando, especialmente en los primeros momentos de esta luna nueva, empecemos a construir una estructura mental. Pero esta construcción tiene un hándicap, tiene un condicionante muy especial, y es el que os he mencionado antes, que tiene mucho que ver con esa parte neptuniana. Y el hándicap es el siguiente, y es que Júpiter, uno de los extremos de este gran trígono, y precisamente el expansor, el guía, el que lleva tanto tiempo en Tauro buscando una forma de construir estabilidad, buscando una forma de construir calma, de construir placer, de construir abundancia, está en oposición a Venus en Escorpio. Venus en Escorpio. Un Venus que, como hablamos en vídeos anteriores, viene del nodo sur, de conectar con el grado del eclipse de Sol en Libra, de conectar con el grado del eclipse de Luna en Tauro. Y claro, es un Venus que además hizo oposición con Quirón. Todo esto son muchas cosas. Voy a sintetizar lo máximo posible. Es un Venus que activa una pasión en nuestro interior, y cada uno sabe qué pasión tiene. Mira, antes lo hablaba con un suscriptor, por cierto, Matías, fantásticas conversaciones, me encantan. Hablamos sobre la intensidad, ¿no?
y sobre cómo la gente a veces teme a la intensidad. Venus en Escorpio es eso, es intensidad, es amar con intensidad, amar con pasión. Pero ¿qué pasa? Pasa que la intensidad lo que hace es potenciar lo que sea que estemos haciendo o sintiendo. ¿Y qué pasa? Pues pasa que si yo siento algo bueno, se vuelve algo muy bueno. Pero si yo siento algo malo, se vuelve algo muy malo. Por tanto, claro, si no existe estabilidad, es decir, si no existe Tauro, y aquí tenemos a Júpiter, ese bueno y malo que va fluctuando nos revienta, nos destroza y es fastidioso, es decir, es difícil de vivir una estabilidad cuando estamos todo el rato surcando una ola de arriba abajo, de inestabilidad emocional. Entonces, claro, venimos de trabajar con el nodo sur, venimos a trabajar con Plutón. Ahora entraré en Plutón porque bueno, además de ser el regente de Escorpio, tiene mucho que decir al respecto de lo que estoy hablando, ¿vale? Patrones kármicos, relaciones kármicas, situaciones de patrón kármico, es decir, a nivel estructural de familia, a nivel laboral, a todos los niveles, cada uno donde tenga Escorpio, cada uno donde tenga Plutón, se han movilizado durante tanto tiempo. Situaciones que posiblemente se han reflejado en el plano relacional porque estamos trabajando el eje Aries-Libra, ¿no? Es decir, yo y los demás. ¿Cómo me llevo yo con los demás? Yo con mi jefe, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, con donde sea que tengamos estos signos. Entonces, claro, con este ímpetu de sagitariano y esas ganas de comerse el mundo, este Venus, después de vivir todas las situaciones que estamos viviendo, después de todo el eje Tauro-Escorpio, es un Venus que viene a trabajar esa pasión y viene a activar los últimos resquicios de una situación antigua. Entonces, claro, es lógico que se genere una oposición entre este Venus, ¿no? Esa intensidad y cómo la gestionamos y nuestras ganas de generar abundancia y estabilidad, ¿no? Claro, son como dos extremos, ¿no? Yo quiero generar estabilidad y abundancia, pero claro, si no soy capaz de gestionar mi pasión, mi intensidad de forma adecuada, no hay estabilidad y abundancia. ¿Cómo llegamos al equilibrio? Pues es muy sencillo. Tenemos una gran cometa que se acaba de formar con Lilith en Virgo y Mercurio en Capricornio. Esto significa que la estructura que estamos creando a nivel mental, ¿vale?, junto a la practicidad a la que le queremos dar, va a conseguir hacernos llevar nuestra pasión, nuestra estabilidad de una forma equilibrada, porque cuidado, y esto es importante, o sea, sacrificar nuestra pasión, sacrificar nuestra intensidad por miedo a perder nuestra estabilidad es algo que yo no recomiendo, porque al final se vuelve una vida vacía. Es decir, ¿qué seríamos nosotros sin la pasión, sin vivir la vida con intensidad, ¿no? Cuidado, tampoco nos vayamos a otro extremo y ser excesivamente intensos, pero si sacrificamos nuestra pasión, luego nos vendrá desde fuera, eso desde luego. Ya hemos hablado de la sombra y de cómo cuando rechazamos algo de nuestro interior nos viene desde fuera. Pero aquí esta figura nos está diciendo, vamos a aprender a gestionar esa pasión. Vamos a aprender a darle salida a toda esa energía. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través precisamente de esto. Es decir, va a ser nuestra pasión, nuestra intensidad, lo que finalmente nos va a llevar a construir un mundo de abundancia. Porque literalmente esa pasión escorpiana es el fuego que aviva una llama que hace crecer todo lo que crece en Tauro. Cuanto más fuego haya, más crece Tauro. Es un poco esto. Pero claro, si no manejamos ese fuego, el fuego puede dar calor y puede quemar. Entonces, claro, si no hay estabilidad, se nos queman las cosechas. Y aquí es donde pues esta figura nos está diciendo construir una estructura acorde a todo lo que estamos hablando y especialmente acorde a esa pasión tuya. Además, con Venus entrando en Escorpio, algo que nos apasiona nos va a estar moviendo durante todo este tiempo, ¿no? Nos va a estar resonando en nuestro interior. Cada uno sabrá de qué estamos hablando. Y pues claro, ¿qué pasa? Pasa que Plutón, que lo hemos estado trabajando mucho y que ha estado en cuadratura a los ejes nodales, es decir, el eje nodal de Aries-Libra, el plano relacional, y bueno, todos los eclipses que han venido de Libra y Tauro, ¿no? Ese Venus ha sido regente de los dos eclipses y será regente del eclipse que viene, que finaliza este periodo o que culmina este periodo en el 25 de marzo. Pues ese Plutón, ya hemos hablado mucho de él, las estructuras y esos patrones kármicos. Y ese Plutón justo acaba de finalizar su cuadratura en T a los ejes nodales. Esa tensión se ha liberado. Y Plutón está próximo a entrar a Acuario. Claro, además tenemos a Mercurio construyendo una nueva estructura. Esto supone que esa verdad, porque además fijaros que está en sextil
con Neptuno, esa verdad que vamos a descubrir en estos 6 meses, esa síntesis, es decir, lo que hay detrás de ese velo que eliminaba todo límite y que me hacía creer cosas que sí, en un plano potencial es posible, pero aquí en la realidad pues no son muy prácticas, al menos todavía, o pues bueno, quizás hay otras que nos resultan más prácticas, una estructura que nos resulta más funcional. Quizás esa estructura que dejamos atrás, ese Plutón, ¿no? Ese Plutón que se disuelve, ¿no? Esa estructura que ahora consideramos kármica, es una estructura que en su momento sí fue funcional. Pero Plutón, el planeta de la muerte y el renacimiento, dice, esa estructura ya no lo es, ¿no? Ese vínculo ya no lo es, esa forma de ver las cosas ya no lo es, esa forma de actuar ya no lo es. Entonces, claro, se crea una nueva que es más funcional y que permite a nuestra pasión, nuestra intensidad, ser canalizada con un objetivo productivo en pos del placer y la estabilidad. Cuidado con todo esto, porque claro, todos son palabras. Ahora entraremos, y voy a dar un ejemplo, que creo que puede ayudar a la gente a entender un poquito mejor todo este panorama. Entonces, el siguiente paso en este proceso, que cada uno vivirá a su manera, es ¿qué significa este gran stellium, este nuevo inicio, esta gran verdad, esta nueva síntesis, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a ese punto, cuando nosotros lleguemos a encontrar la forma de canalizar nuestra pasión en pos de esa estabilidad, esta luna nos está mostrando, bien por un lado, que la resolución o la síntesis o el aprendizaje detrás de todo esto que estoy hablando va a beneficiar a nuestro plano relacional, el eje Aries-Libra. Tened en cuenta que acabamos de empezar el eje Aries-Libra, que todavía nos queda prácticamente un añito por delante. Entonces, esta luna nueva nos está hablando de una nueva dinámica y de cómo el resolver este velo va a ayudar a nuestro eje relacional y con ello a la sanación de esa herida de deseo insatisfecho. Porque, además de todo esto, se encuentra en trígono a Quirón en Aries. Por tanto, hablamos de un proceso de sanación profundo, en el que inicialmente hay un velo, algo que no veíamos claro, posteriormente ese velo se empieza a ir disolviendo con la creación de una estructura, Mercurio en Capricornio, apoyado de un gran trígono que va a durar durante un mes hasta principios de enero. Posteriormente a ello vienen todos los tránsitos de los que hablé en el vídeo anterior, que hablan de una manifestación, que hablan de ese gran sextil a Capricornio, del despertar de Júpiter y de Urano. Es un gran proceso que está por delante y por ahora, a priori, es como decir, primero, tengamos claro hacia dónde vamos, tengamos claro qué es lo que queremos, tengamos claro que esa nueva idea, esa nueva estructura se va a construir poco a poco. Tened en cuenta que además Mercurio retrograda el mismo día de la luna nueva. Por tanto, ese Mercurio que está construyendo esa estructura va a ir para atrás y nos va a dar la oportunidad de revisar todo lo que llevamos desde el día 25 de noviembre, donde recordad que el día 27 se movió Venus por los últimos grados de Libra, algo que nos va a dar la oportunidad de revisar, de reflexionar sobre toda esa estructura que estamos creando. Por tanto, esa retrogradación prácticamente nos habla de eso, de la revisión interna, ¿no? De esa cuadratura con Neptuno, de ese velo, de mirar hacia adentro, ¿no? Y de alguna forma llegar a una síntesis real, donde podamos llegar a un entendimiento, a un aprendizaje sobre qué estructura realmente queremos en nuestra vida. Entonces, todo esto va a seguir manifestándose. Es decir, Mercurio, porque retrograde, no va a dejar de construir. No penséis ni por un momento, porque recordad que este gran trígono se sostiene y cuando pase de largo, será el Sol el que coja el testigo y lo sostendrá en adelante. Eso sí, os digo desde ya que cuando Mercurio se ponga directo, que esto sucede a principios de enero, justo cuando también lo hace Júpiter, todo el trabajo mental que hemos estado haciendo, y cuidado con esto, cuando hablo de trabajo mental, no hablo de quedarnos en nuestra casa encerrados o en nuestra... No, hablo de que todo lo que estemos viviendo va a haber un procesamiento a nivel interno. Es decir, a nivel de decir, ok, me quedo con todos los tips que la vida me está dando, que la vida nos habla a través de las personas y las situaciones en las que vivimos. Que el hecho de que Mercurio esté retrógrado no significa que nos tengamos que quedar callados por miedo a decir las cosas, ni nada de esto. No, nada que ver. Es como que vamos a ver las cosas con gafas de cerca. Y en un cielo como este, en el que hay tanta agua y tanto fuego, y sí, hay un gran trígono de tierra, pero de alguna forma es como de los elementos principales, hay una predominancia de fuego y agua. Como que nos cuesta, ¿no? Entonces, ese Mercurio retrogradando nos va a dar una ayudita extra.
Es decir, como que a partir de esta luna nueva, a partir del día 13, vamos a poder escudriñar con mayor facilidad. Eso es un gran momento para mirar hacia adentro y decir, ok, ¿qué es lo que yo no estoy viendo con claridad, ¿no? Pues básicamente esta luna nos está diciendo que hay un nuevo inicio, una nueva verdad, algo que estaba oculto se nos revela. Y eso que se nos revela nos permite dar salida a toda esa energía de una forma productiva, que nos permita tener estabilidad y que no limite nuestra pasión, que no nos aleje de esa pasión. Es posible que durante todo este tiempo nos demos cuenta de ciertos aspectos, de ciertos patrones que hemos tenido, donde esa pasión escorpiana, ¿no? Esa intensidad, puede habernos llevado a ciertos comportamientos obsesivos, ¿no? Tened en cuenta que con Plutón en los últimos grados de Capricornio y con la liberación de esa cuadratura en T al eje nodal de Aries-Libra, se pueden estar disolviendo los últimos resquicios de esos patrones kármicos que nos ataban a nuestros vínculos. Recordad, no solo hablamos de pareja, también hablamos de familia, de relaciones laborales. Es decir, Aries-Libra es el tú y el yo. Es decir, tú y yo están en todos lados, no solo en nuestras parejas. Entonces, claro, ¿cómo hacer una síntesis de todo esto? Pues, por ejemplo, yo al tener a Plutón en Escorpio, casa 5, pues soy una persona muy apasionada, lo cual ha hecho pues que siempre que me enamoro, pues me enamoro apasionadamente, ¿no? Y vivo las cosas con mucha intensidad. Pero claro, en su momento también me di cuenta de que cuando mi pasión es una persona y yo vuelco toda esa intensidad, esa pasión en una persona fuera de mí, la resolución de ese hecho ya no depende de mí. Sin contar con que a veces, bueno, cierta intensidad puede ser demasiado incluso para mí. Entonces, esto estaría hablando de dar salida a esa energía, ¿no? Esa pasión, ¿no? Ese Plutón en casa 5. Recordemos que pues Plutón está en Capricornio y habla de la estructura, una estructura interior profunda, pero cada uno donde tenga Plutón natal. Pues si yo tengo Plutón natal en casa 5, una estructura, ¿vale? Una estructura interior de mi Plutón natal, es decir, de cómo yo amo lo que hago, amo la persona que tengo a mi lado, o cómo yo proceso esa intensidad en el signo y la casa donde tengo a Plutón. ¿Y qué me está diciendo esto? Con mucha intensidad es difícil tener estabilidad, ¿no? Porque, como he dicho antes, lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. ¿Y qué nos está mostrando esto? Busquemos una forma práctica de darle una resolución a todo esto, porque esa pasión, esa intensidad es Escorpio. Pero no nos olvidemos de Tauro. Tauro es abundancia, estabilidad y placer. ¿Y cuál sería, por ejemplo, la resolución en mi caso? Hablo en mi caso y tengo mi carta porque yo la conozco, pero por poneros un ejemplo, cada uno con su carta, con su caso. En mi caso, la resolución de esta luna sería el uso de esa pasión y de esa intensidad en algo que sí dependa de mí. Recordad, trabajamos el eje Aries-Libra, algo que cumpla mi deseo, pero sí dependa de mí. ¿Y cómo lo he hecho yo esto? Pues a través de este canal, a través de la astrología. Es decir, casa 5, Plutón en casa 5, también son pues los proyectos, aquello con lo que disfrutas haciendo, también son los hijos, ¿no? Pues para mí este canal es como mi hijo, ¿no? De alguna forma es como canalizo toda esa pasión, que supongo que se me ve a la hora de hablar, esa pasión porque me gusta lo que hago, ¿no? Canalizo toda esa pasión en algo que sí depende de mí, porque claro, yo estoy haciendo esto y ya sí que es verdad que la interacción con vosotros pues es importante, pero no depende de la interacción con vosotros. Yo seguiría haciendo esto aunque no me escuchase nadie, ¿no? Porque me gusta hacer lo que hago. Entonces esa intensidad la puedo canalizar a través de este canal, a través del canal de YouTube, y gracias a esa intensidad puedo generar una estabilidad en el resto de áreas de mi vida porque mi intensidad está bien canalizada y además puedo generar abundancia y puedo generar frutos gracias a toda esa intensidad. Es decir, haciendo este canal y canalizando toda esta energía en esta dirección, yo puedo materializar. Y esto es algo así como, cuando un perro tiene mucha energía y está muy, muy revoltoso, pues te lo llevas a correr a la montaña. Y luego cuando vuelve esté cansado ya se pegará su siesta. Entonces yo, cuando canalizo toda esta pasión, todo esto me aporta pues mucha plenitud a nivel interno, ¿no? Es como la perfecta combinación entre Tauro y Escorpio. Y cuidado, que no soy perfecto, yo todavía estoy gestionando el nivel de intensidad que aplico, lo que obtengo a cambio, bueno, es encontrar el equilibrio. Todos estamos un poquito en esto, ¿no? De alguna forma es como que mi energía escorpiana está en curso, yo estoy tributando a mi Plutón, estoy tributando a mi sombra, y además lo estoy haciendo de una forma consciente, controlada, es decir, yo decido hacia dónde aplico mi pasión, no es demasiado, nunca llega a ser demasiado ese nivel de pasión e intensidad, porque yo le puedo dedicar a esto las horas que me dé la gana y no me canso. Sí que es verdad que hay unos límites físicos, que es donde Lilith nos dice no te excedas, cuidado con todo esto, el cuerpo, la salud, los tiempos, mínimo esfuerzo, máximo beneficio. A veces cuesta, pues con tanta pasión al final es como de, bueno,
Pero ¿qué pasa? Pues que yo he encontrado una forma de poder canalizar toda esa pasión, de poder canalizar toda esa intensidad, y entonces ya no, para mí ya no es malo, ya no es nocivo sentir toda esa pasión. Y con ello, pues mejora todo mi entorno, todo el resto de mi carta, porque por un lado, yo no evito mi pasión y no me tiene que venir de forma externa, ¿no? Esos dramas y cosas turbias que vienen desde fuera, es decir, tampoco os voy a contar mi vida. Y luego, además de todo esto, pues yo puedo gestionar mi energía de una forma mucho más adecuada. Soy como ese perro que lo lleva a correr a la montaña, ¿no? Después de yo gestionar mi energía, mi intensidad a través de algo que depende de mí y que me permite gestionarlo a nivel que yo decido, después yo puedo tener unos vínculos más sanos. Y precisamente esta luna nos habla de algo de este estilo. Os explico mi ejemplo, pero este es mi ejemplo. Ya os digo, cada uno con su carta, con su Plutón, con su gestión y cómo este entramado del que os he hablado os afecta en vuestra carta natal. Al final, esta luna nos dice que se revela una forma productiva, una forma para dar salida práctica a toda esa energía, ese impulso optimista cargado por un fuego escorpiano de Venus, que además en mi caso es bastante particular porque justo en esta luna Venus cae partil a mi Plutón natal, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido que te referencia a todo esto, pero cada uno pues como le afecte en su carta, ¿no? Esta luna al final nos habla de, tras la disolución de ese velo, que por una parte mientras siga ahí nos da posibilidades infinitas prácticamente, dentro de las cuales tenemos que encontrar una forma de sintetizar cuál es la nuestra, de encontrar cuál es la que a nosotros nos viene bien, cuál es la que nosotros realmente deseamos, ¿no? Cuál es la que es coherente realmente, ya no solo con nuestra parte emocional, sino que sea práctica a la hora de aplicarlo, ¿vale? Recomendación. Y esto, pues porque en mi caso a mí me ha funcionado. Cada uno de os digo, si veo vuestra carta, os podré dar vuestra recomendación personalizada, que por cierto, recuerdo que os dejo el link en la descripción para reservar consulta personalizada conmigo de lectura de carta astral. Pero la recomendación que creo que puede servir a mucha gente es que nuestra pasión no es sano que dependa de otra persona. Es decir, que no sería sano, y esto es prácticamente lo que supone el eje vincular de Aries Libra, volcar nuestra intensidad en otra persona. O volcar nuestra intensidad en algo que no dependa de nosotros. Porque entonces la forma de tributar a nuestra sombra, o la forma de tributar a nuestra parte interior, nuestra parte profunda, ese fuego interno, claro, se ve limitada por factores externos. Y entonces es donde empiezan los problemas, es donde, como no puedo ser todo lo yo que me gustaría ser y mostrarme con la fuerza que me gustaría mostrarme, porque pues suceden cosas malas, o suceden dramas, o por lo que quizás es excesivo, donde tú lo estás intentando y pues te intentas cohibir, el hecho de cohibirte hace que te hagas daño, o de alguna manera hace que acabes renunciando, rechazando esa parte de ti y la acabes proyectando fuera, ¿no? Y tipo, te empieza a venir a través de otras personas. Entonces, básicamente esto, y yo para mí sería la síntesis de esta carta. Encuentra tu forma práctica de manejar tu energía, tu intensidad, con el objetivo de crear tu propia abundancia y tu propia estabilidad en un objetivo que no dependa de otra persona más que de ti mismo o de ti misma. Tened en cuenta que, según esta luna nueva, y el proceso que se inicia en estos 6 meses, toda esta dinámica de lo que os hablo va a ser una dinámica que va a beneficiar muchísimo nuestro mundo relacional, nuestro eje Aries Libra. Por un lado, porque nos hacemos responsables de nuestro propio deseo al canalizar nuestra intensidad en pos de algo que sí depende de nosotros. Eso lo podemos llevar hacia aquello que nos apasiona y cumplir, satisfacer un deseo. Por lo tanto, liberamos a los demás de la responsabilidad de satisfacernos, de hacernos felices, de sostener nuestra intensidad, por decirlo así, ¿no? Y además, ganamos en valor interno y en valor externo, ¿no? En valor de lo que nosotros percibimos de nosotros mismos y en valor de lo que nosotros ofrecemos hacia afuera o generamos desde fuera. Y luego, el resto de tu intensidad, el resto de tu pasión o los frutos de todo eso que crezca y nazca de toda esa gestión, los puedes compartir con quien te dé la gana, de la forma que te dé la gana, cuando te dé la gana. Por lo tanto, todo esto son aspectos positivos para nuestro mundo relacional. Pero bueno, todavía queda mucho Aries Libra, seguiremos hablando de ello. De momento son los tips que podemos ir dando. Y con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordaros que si os ha gustado podéis dejar like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.